Las tarifas públicas, señora, señor. Bueno, llega diciembre y empieza la especulación. ¿Qué va a pasar con las tarifas públicas en enero? Si recordamos, enero es el mes en el cual siempre hay un ajuste tarifario, luego a veces, de forma excepcional, a veces se decide hacerlo en 2 veces, uno a principio del año y otra a mitad de año, pero en definitiva la política de ajuste se define en estos días. Y ahí tenemos, digamos, 2 grandes variables que están en juego. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a privilegiar el combate a la inflación? Haciendo un ajuste por debajo, digamos, de lo que ha sido la inflación o incluso de los aumentos de costos de las empresas públicas, o va a ser un aumento que privilegie, digamos, la recomposición del déficit fiscal y entonces ahí tengamos un ajuste un poquito mayor al necesario. Entonces todo eso todavía está en pugna y ahí vamos a ver qué nos dicen los números sobre qué está pasando en esos 2 frentes y qué podemos especular al respecto. Puede ser que suban las tarifas todo lo posible. A ver, viste que está bajando la inflación, hay algunas señales de que la inflación baja. Capaz que la lógica del gobierno es subir las tarifas todo lo posible siempre y cuando no afecte la inflación más allá de los 10 puntos, ¿no? De la famosa barrera de los 10 puntos. Porque por otro lado precisan recaudar, indudablemente. Podría ser. Una buena hipótesis de trabajo. Vamos a ver cómo vienen los números. Subirlas tanto como sea posible. Tanto como sea posible. Es una posibilidad. Si vemos, arrancando por la inflación, como decía el Fito, la inflación viene moderándose. Entonces, si vemos en esta gráfica, lo que tenemos es inflación desde 2011 y si recordamos allá en abril teníamos un pico de inflación de un 12% respecto igual al mes del año anterior. Fue un mes complicado y luego la inflación empezó a ceder hasta que ahora en octubre llegó a un 8,5%. Y de hecho ayer el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que los números y estimaciones primarias que ellos tienen les da que la inflación siguió moderándose en el próximo mes. Seguramente haya sido una moderación leve. Las expectativas de los analistas es que la inflación se va a mantener en este rango, no va a subir del 9%, por lo menos en los próximos 2 años, si las cosas se mantienen en los parámetros en que están, pero tampoco va a seguir bajando mucho más. Siempre aparte suele subir, ¿no? Aguinaldos. Sí, hay algunas dinámicas, pero en definitiva lo que está pesando hoy principalmente es el tipo de cambio. Para ver qué pasa con la inflación, hoy en día hay que mirar las pantallas de los cambios. Ahí y ese es el frente, digamos, que va a tener que le carga incertidumbre a esta cuestión, porque fíjate que nadie esperaba, o por lo menos el mercado no había descontado un posible triunfo de Trump en Estados Unidos, y desde que terminaron las elecciones, desde que se supo el resultado, el dólar en Uruguay ya subió 1 peso, dejó de bajar y subió 1 peso. Entonces, hoy los analistas lo que dicen es el efecto Trump lo que hace es agregar la incertidumbre al mercado cambiario y seguramente mucha volatilidad. Vamos a tener subas del tipo de cambio relativamente fuertes en comparación con lo que nos tenía acostumbrado en el último mes y medio de prácticamente estabilidad, y vamos a tener también bajas significativas. Fede, ¿soy yo o está comprobado que en enero tiende a bajar el dólar? Con el ingreso del turismo y todo eso. Puede haber un factor estacional, pero hoy en día lo que pega sobre el tipo de cambio es fundamentalmente lo que pasa en el exterior, lo que pasa en Brasil, lo que pase en Estados Unidos. En diciembre, ahora en estos días, la Reserva Federal va a decidir qué hacer con las tasas de interés y el 100% prácticamente de los analistas esperan que las tasas suban. ¿Qué tanto está descontado esto en este ambiente, digamos, turbio y movido de los mercados financieros? Y es muy difícil saberlo. Entonces podemos esperar volatilidad y sobre todo incertidumbre. Entonces el frente inflacionario mejoró,
pero hay una cuota, digamos, de incógnita para lo que va a pasar en los próximos meses, con lo cual no puede el gobierno tampoco descansarse mucho por ese frente. Porque las cuentas públicas tenemos otra gráfica para ver, ¿no? Y las cuentas públicas es el segundo gran dilema. Lo que vemos ahí es que la evolución de las cuentas públicas mejoró un poco respecto a lo que era el panorama que teníamos en abril, donde llegamos a un déficit de un 4% del PBI. Ahora estamos en un 3,5%. Arriba una mejora, te quiero decir, ¿no? Y sobre todo es una mejora si se compara con la expectativa que había en la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas el gobierno decía que este año vamos a llegar a un 4,3% del PIB en el déficit fiscal. Bueno, 3,5 y las perspectivas son que cierre el año 3,5, 3,7, pero más que ello no. Entonces ahí hay como un cierto margen, digamos, un cierto aire respecto a lo que esperaba el gobierno, que esto está hecho más que nada, esa diferencia está más que nada fuerza de empresas públicas, restricciones en gastos y sobre todo postergación de algunas bajas que podría haber en algunos precios que no se dieron. Hoy, si nos fijamos la paramétrica de ANCAP, el barril de combustible en pesos hoy en día está 4% por debajo de esa paramétrica. Con lo cual hubo en los últimos meses un ahorro que hizo una ganancia que viene dada por la diferencia entre lo que son los precios internacionales del petróleo y el tipo de cambio respecto a lo que establecía ANCAP como los que corresponden a los niveles de precios que pagamos nosotros hoy por el combustible. Estos factores son los que el gobierno va a orejear a la hora de fijar o no las tarifas. Y ahí siempre existe ese dilema a la hora de tomar la decisión de qué hacer con las tarifas. Por su parte, la ministra de Industria, Carolina Cose, dijo el lunes en una entrevista en Canal 4 que ella deseaba que las tarifas públicas subieran por debajo de la inflación. Dijo que sería bueno que las tarifas subieran por debajo de la inflación, pero no aseguró nada. El ministro de Economía la semana pasada dijo que todavía la decisión no estaba tomada y seguramente haya una puja sobre qué tanto aumenten. La cuestión es que más allá de que si sube un punto por encima, un punto o unas décimas por encima o por debajo de la inflación, yo lo que miraría es cómo suben respecto a los fundamentos que hay detrás de los precios, es decir, cómo suben respecto a lo que ha sido la evolución de los costos. Y ahí no cabe duda de que va a subir por encima de eso. Si nos fijamos, ANCAP dijimos, bueno, el petróleo está más barato de lo que los fundamentos, de lo que sostiene los niveles actuales de precios. Si vemos en el caso de UTE, los números de UTE vuelan. Las finanzas están muy, pero muy bien, principalmente por lo que ha sido la generación de energía eléctrica y el nuevo impulso de las energías eólicas. Entonces, todo eso no se está trasladando a tarifas. No hay fundamentos para un aumento significativo de las tarifas públicas. Sin embargo, puede que prime este objetivo de mejorar, readecuar las finanzas públicas por encima de la inflación. ¿No? Nos jugaríamos una hamburguesa, como decía, ¿no? El sordo, ¿no? ¿A que sí? Sí. Muchísimas gracias. Nos vamos a hacer una tanda. Vamos en el próximo bloque a tener esta nota con Richard Reed. Más adelante con el abogado Andrés Ojeda vamos a analizar este proyecto que hay para flexibilizar o aumentar lo que se llama la legítima defensa de los policías a la hora de usar el arma de reglamento. Ya volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Jaume y Seré, lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.